Buenas tardes familia, vamos a empezar nuestro mensaje de mediodía y para esto vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 10, del versículo 9 al versículo 23. Y dice la palabra de Dios: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Bien, acá Pedro estaba hambriento, ¿ok? Pedro estaba en la azotea y se puso a orar, y mientras que le preparaban y estaba con esa hambre, bueno, un hambre natural, como cualquiera de nosotros, el Señor le hizo ver una visión, algo que para algún judío tradicional era muy chocante, puesto que mientras que él estaba con hambre, el Señor le dice: pues mira, acá tienes comida, y le presenta un montón de animales que hasta para ese entonces, para los judíos, incluso hasta para hoy, son animales impuros, los cuales no podían comerse, eran animales que el Señor mismo había prohibido. Y Pedro le dice: yo no puedo comer eso, nunca he comido. Y si vemos el trasfondo de Pedro, Pedro era un pescador, era, se podría decir, de los oficios más bajos de los judíos, de los más ignorantes, y Pedro había guardado ese mandamiento de no comer cosa inmunda, y Pedro dice: Señor, jamás he comido. Y el Señor le dice: lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo, no lo llames común. Y puesto aquí nos hace pensar primero, el Señor le está diciendo a Pedro: no te fijes por tradiciones, no te fijes por la apariencia que normalmente eso. Si yo lo he limpiado, nada es inmundo. Pero este pasaje, más que de comida, o más que el hecho del asunto de los alimentos, tiene un trasfondo más profundo. Y era porque Pedro había sido, bueno, lo habían mandado a buscar a Pedro. ¿Quién? Cornelio. Cornelio era un centurión del Imperio Romano, era un gentil, y le pasa esta visión a Pedro, puesto que el Señor lo estaba mandando a evangelizar o a compartir la palabra a un gentil, a una persona inmunda. Para los judíos solamente ellos son puros, el resto de personas son gentiles, son perros, como le dicen algunos. Y pues Pedro el Señor le estaba enviando a buscar para que vaya a compartir a un gentil. Y Pedro tenía en primer lugar toda esa conciencia tradicionalista judía. De repente, incluso hasta si no hubiera pasado esta visión, le hubiera podido decir: no puedo echarle perlas a los cerdos. Sin embargo, en esta visión él entendió que si el Señor ha limpiado a alguien, sea de cualquier nación,
pues una persona no puede llamarla inmunda. Habían 3 hombres que habían venido a buscar a Pedro, y Pedro tuvo que obedecer la palabra de Dios, tuvo que obedecer el mandato de Dios, sin importar de repente sus prejuicios nacionales, sin importar de repente lo que él había aprendido antes, porque el Señor le había dicho: lo que yo he llamado puro, no lo llames común. Y esto tiene que ver mucho con nosotros. Si no hubiera habido esta evangelización mundial que el Señor mandó, pues nosotros, al menos en Perú, hubiéramos seguido adorando al sol o a Pachacamac o algún dios incaico. Sin embargo, esta evangelización global y mundial hasta lo último de la tierra permite que nosotros podamos conocer de Dios. Y en parte, nosotros siendo impuros ante los ojos de lo mejor de muchos, pues el Señor nos llamó a pureza. Y así como nosotros tuvimos la oportunidad de recibir el mensaje del Evangelio, pues también no debemos ser prejuiciosos al momento de compartirlo. No debemos ser prejuiciosos por nadie al momento de compartirlo. Debemos compartir el Evangelio en todo momento. Y a pesar que de repente ante nuestros ojos algo sea, o alguien, alguna persona no sea digna, incluso por prejuicios de nosotros mismos, de recibir el mensaje del Evangelio, pues lo que el Señor considere y llama puro, no lo llamemos nosotros común. Así que prediquemos el Evangelio, compartamos el Evangelio por encima de todo prejuicio que podamos tener a priori. Bien, familia, esto fue el mensaje de mediodía. Dios los siga bendiciendo.